Muchas Buen gracias, martes. Santi. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, Marcelo. Bueno, vamos a hablar de las armas nucleares, ¿no? Así es. Vamos a ver ahora seguramente la portada del informe principal que vimos en el programa de 26 Historia del sábado y que vamos a recordar ahora, a revivir. Y aquí está, armas nucleares, poder para pocos, amenaza para muchos. Ya lo habíamos adelantado un poco el viernes con el tráiler que habíamos visto. Y esto es efectivamente así. ¿De qué se trata? Vamos a contar en el informe, hoy sí, completo, la evolución del armamento nuclear y en manos de quiénes está. Algo que también tocamos el otro día y volvemos a mencionar es que no todos los países que tienen armamento nuclear lo declaran. Claro. ¿Sí? Obviamente ponemos a tope de la lista a los Estados Unidos y a Rusia, en otros momentos a la Unión Soviética, que son los que pretenden dar ese equilibrio de fuerzas, pero al mismo tiempo hacen en todo momento esa demostración permanente de musculatura. Claro, ¿sí? es decir, mirá lo que tengo con el poderío nuclear. Exactamente. Sin expoliar, pero bien vale la pena destacarlo, lo vamos a ver en el informe, ahora sí, como antes de darle paso a lo que vamos a compartir con quienes nos acompañan del otro lado, vale la pena mencionar que si comparamos un solo dispositivo nuclear de cualquiera de las grandes potencias en la actualidad, con los lanzados en Hiroshima y Nagasaki en 1945, cada uno de estos nuevos armamentos, los actuales, tienen un poder 40 veces superior. O sea, son muchísimo más poderosos que... Exacto. No tenemos que perder de vista los posibles acuerdos dentro de esa demostración de musculatura. Lo hemos visto hace poco también acá con un anterior informe con el Tratado START, que va, viene, se desdibuja, se reconfigura, pero siempre hay que estar muy atentos a lo que es la evolución de las armas nucleares. Poder para pocos, amenaza para muchos, que lo vamos a ver ahora en el informe completo. ¿Te parece? Vamos a verlo, dale. Los invitamos. En agosto de 1945, Estados Unidos lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, cambiando para siempre el rumbo de la guerra y de la historia. El 6 de agosto, Hiroshima fue arrasada por la bomba Little Boy, que destruyó todo a su paso y mató a decenas de miles de personas. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki sufrió el mismo destino con la bomba Fat Man, causando una devastación similar. Ante la catástrofe sin precedentes, Japón firmó su rendición poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas lanzadas en 1945 liberaron una fuerza destructiva jamás vista. En segundos arrasaron ciudades, mataron a más de 200.000 personas y dejaron secuelas de radiación que marcaron a generaciones enteras. Pero lejos de poner un freno, el desarrollo de las armas nucleares avanzó rápidamente, marcando el inicio de la Guerra Fría y una carrera armamentista entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De las bombas de uranio y plutonio se pasó a la bomba de hidrógeno, capaz de una devastación miles de veces superior. En las décadas siguientes, el arsenal nuclear mundial creció hasta alcanzar decenas de miles de ojivas con sistemas de lanzamiento cada vez más sofisticados, desde misiles intercontinentales hasta submarinos estratégicos. Luego se firmaron tratados internacionales de limitación y control, como el TNP y el START, buscando reducir el riesgo de una catástrofe global. Hoy, aunque el número de armas nucleares disminuyó, su poder destructivo y su rol geopolítico siguen siendo decisivos. The weapon that destroyed Hiroshima back in 1945 had a yield of about 15 kiloton. So by today's standard, that weapon would be considered a low-yield warhead, even though it destroyed an entire city. But today, most weapons typically have yields in several hundred of kilotons. Because you have to remember that at the time, U.S. conventional bombers had been carpet bombing and firebombing Japanese cities for months and months. You know, hundreds of thousands of civilians had been killed. So in terms of city destruction per se, it wasn't a significant change. It was more like, here is one weapon that can do what it took many, many bombers to do before. And then, of course, as the nuclear arms race took off and other nuclear weapons, other countries started to develop nuclear weapons, we got into this insane build-up and nuclear arms race and competitions with the Soviets.
The countries, there are 9 countries that have these nuclear weapons. But overwhelmingly, and we're talking about almost 90%, are in the arsenals of Russia and the United States. These 2 countries are the ones that have, by far, the most nuclear weapons. And that has always been the case. So part of it is because of their experience with the Cold War, the role in the arsenals they developed at the time, the strategies, et cetera, et cetera. You'd have to drop quite significantly before you get to the next level, and that is China, which we think is, well, so let me just back up here and say, so the nuclear arsenals of Russia and the United States, they include, for Russia's, in Russia's case, just over 4,000, we think something in the order of 4,300 nuclear weapons. The United States a little lower, about 3,700 nuclear weapons in their arsenal. And both of these countries also have significant numbers of retired weapons awaiting dismantlement. From that, you go down to countries like Britain and France that both have around 200 plus 250 to 300 nuclear weapons. And so then you get to India, Pakistan. They have around 170 or so nuclear warheads each. And from that, you go down to Israel, that we think maybe have some just under 100, perhaps 90 nuclear warheads. And then the lowest on the list is North Korea. We think they have something in the order of about perhaps 50 nuclear warheads. Nuclear arsenals continue to evolve. They always do when countries modernize. They always improve them in some shape or form. Sometimes they introduce entirely new types. And so it depends on the country. It's not the same across the board. If you look at the large nuclear weapon states, the sort of modern nuclear weapon states, if you will, Russia, the United States, and to some extent Britain and France, they have developed nuclear weapons that are, very advanced, very compact, very capable. Delivery systems also that can reach, across the world. They have, especially the United States and Russia, they have a wide range of arsenal of weapons that are designed for different purposes. They've detected signs that scientists and engineers in the Iranian system have started examining options for how they could speed up development of nuclear weapon if the Iranian leadership decided that they should go for a nuclear weapon. At the same time, of course, Trump is also the character that pulled the United States out of the Iran agreement back in 2018. And that was the agreement that put severe constraints on Iran's ability to produce enough material for a nuclear weapons development. So, of course, after Trump pulled the United States out of that treaty, the Iranians have not surprisingly increased their inventory and how much of it is enriched to high levels. We are in the early phases of a new Cold War, yes. There's no doubt about it. All the indicators are going in that direction. Increased antagonism, norms, agreements falling away, buildup of nuclear forces, modernization of nuclear forces, etc. Those are all the indicators that can evolve into a sort of full-scale nuclear war, no doubt about it.
En 1957 se creó en Austria la Agencia Internacional de Energía Atómica, AIEA, para promover el uso pacífico de la energía nuclear y evitar su empleo con fines militares. Supervisa programas civiles, hace inspecciones y da asistencia técnica y científica en varios países. Su función central es reducir riesgos de proliferación nuclear. Desde 2019, el argentino Rafael Grossi, su director, tiene esa compleja tarea en sus propias manos. We are trying, as I've always tried, to give way to diplomacy, to allow for a process to be put back in place. Of course, this has to be done within certain reasonable time frame. Solo el criterio y la responsabilidad de las partes harán que ya no sea tarde intentar ponerle freno al avance nuclear con fines militares. Bueno, clarísimo, como siempre, el informe de Marcelo García, que, bueno, nos deja atentos, ¿no? Hay que estar realmente atentos a las armas nucleares, Marcelo, por el poderío que tienen y por el poder de destrucción, sobre todo. Sí, y más que estar atentos, claramente no podemos, porque las armas que tenemos nosotros contra estas, claramente hay una asimetría enorme. Pero bien vale lo que nos estás acotando, ¿por qué? Y para cerrar, ¿cuál debe ser el mensaje que no debemos perder de vista con el avance de las armas nucleares, sobre todo en manos de las grandes potencias? Ya quedó demostrado con las 2 bombas atómicas del final de la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es demostrarle al otro, demostrarle al bando contrario que en un minuto se puede terminar todo. Sí, sí. Ese es el mensaje. Activando un arma nuclear. Listo. Si a eso le sumamos la cantidad exponencial de armamento que tiene cada una de las potencias, estamos verdaderamente en peligro.